Bien, señores, estamos conversando con Tito Olivo y estamos específicamente sobre un tema que desde hace días lo teníamos en agenda, que es la preocupación de muchos que no entendemos bien el funcionamiento, la creación y funcionamiento de lo que es el sistema económico. Ya habíamos hablado ahorita de que se trataba de un asunto de moneda. Tito nos ha aclarado que no. Sin embargo, hay una presión de algunos sectores tratando de que el BRIC se convierta en una moneda física, porque de esa manera hay que ver la competencia. Esto parece una competencia de juego puramente teórica y la gente no percibe la importancia del BRIC frente al impacto económico de las sanciones, de la diferencia de los precios, etcétera. Hay una distorsión económica que la gente descansaba en el BRIC alguna esperanza, pero esa esperanza parece que si no está muerta, está por morir, o por lo menos aparenta que está en grave estado. Ni está en grave estado, ni está por morir. Lo primero que te digo es que los BRIC tienen alrededor del 50% de la población mundial. Al tener alrededor del 50% de la población mundial, tienen alrededor del 50% de los consumidores. Es un mercado cautivo que está ahí. ¿Qué ha pasado? Para poner en contexto, a partir de la caída del bloque socialista del este europeo, los norteamericanos surgieron como el hegemón global, No había nadie que se le pudiera imponer. Ellos controlaban todo. Pero de un tiempo para acá, principalmente después de la operación especial de Rusia, han comenzado a poner en jaque del 2014, 2022 para acá, se han puesto en jaque lo que ha sido ese hegemón, esa hegemonía que recaía entre Estados Unidos, apoyado por Europa. Ya ha surgido un nuevo bloque, un nuevo eje, y ese eje está dirigido por China, por Rusia y otras naciones más que han ido dando paso en la construcción de ese nuevo bloque económico. Para la construcción de ese nuevo bloque económico, los BRIC ya están jugando una posición importante porque están aportando el mercado. Pero ahora en la nueva reunión que se da, porque todo tiene que ser planificado, la cosa no es ir, que bueno, mira, aquí tenemos, nosotros nos vamos a desligar. La economía es mucho más que de desligarse, porque hay muchos lazos que interconectan a las economías en diferentes partes. Por ejemplo, vemos que Trump y Estados Unidos le puso un sinnúmero de sanciones a China para evitar que los microchips y los software de alta tecnología pudieran ir a manos de los chinos, pero cuando los chinos le pusieron el impedimento de la venta de las tierras raras, principalmente 7 elementos y los metales pesados, para el desarrollo, los imanes pesados para el desarrollo de la alta tecnología, Trump tuvo que echar hacia atrás. Y ahí es que viene la frase o parte pero hay un asunto del taco del taco trade. Entonces tuvo que recoger eso y tuvo que vincularse. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando para que entiendan? En este momento los BRIC están creando una plataforma de mensajería para pagos internacionales, para ir sustituyendo el dólar. Pero esos mensajeros no llegan, Tito, eso tenemos... Es que eso no llega de la noche a la mañana. Pero la noche a la mañana tenemos... Recuérdate que... Fue en el 2001 tenemos... No, en el 2001 no se crearon los BRIC. En el 2001 O'Neill habló que esa economía
Brasil, Rusia, India y China, esas 4 economías, tenían un crecimiento tal y tenían una cantidad de recursos naturales que le permitían que para el 2035, 2050, estuvieran en la economía normando el mundo, como por su crecimiento económico que iban a tener. Como productor, ¿cuál es la clave fundamental para que tú puedas criar las especies que estás criando y producir la carne de calidad que definitivamente tienes? Son muchas cosas que debemos valorar, pero lo más importante es ponerle empeño, ponerle dedicación y trabajo constante a cualquier actividad agropecuaria. La actividad de ovinos y caprinos es uno de los subsectores que tiene muchísima oportunidad de crecimiento. Muchísima oportunidad de crecimiento porque en pequeños predios puedes explotar o puedes desarrollar un sistema rentable que no lo puede hacer otras actividades pecuarias. Una cosa importante, ¿qué futuro tú le ves a la producción nacional ovicaprina, Fernando? ¿Cuál es tu visión respecto a esa actividad, que es una actividad que definitivamente, como tú dices, puede tenerla cualquier productor en pequeñas áreas? Por ejemplo, nosotros tenemos unos ovejos, que precisamente tengo un ovejo muy bueno, un catadín, que tú me facilitaste, y tiene unos animales preciosos. ¿Qué futuro tú le ves? ¿Cuál es la dinámica que tú entiendes que debe llevar la producción ovicaprina en el país? Tiene un futuro impresionante, la verdad. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado para que nos desarrollemos y podamos sustituir esas importaciones con producción nacional. Tiene que haber un enlace, tiene que haber un camino de mano de la política pública con los productores. Los productores tienen que cambiar ese chip. Eso antes era una crianza de traspatio, hoy en día es una industria, y esa es la clave. O sea, que cada productor vea que esta actividad es una empresa, que no es una crianza de traspatio. Yo creo que la clave del desarrollo del sector es por ahí el camino. Bueno, Fernando, nosotros hemos visto que en el país se están importando 9 millones de dólares de carne ovina y caprina. Además de eso, también hemos visto la incidencia que tiene esa carne en el mercado nacional. Y además de eso tenemos que, agregado a esto, el tema de los contrabandos que no se paran por la frontera con Haití, que deprime los precios. Nosotros queremos saber cuál es tu visión respecto a esa situación y qué definitivamente hay que hacer para que el producto nacional, que es la carne que se cría aquí, con pastos nacionales, con bajo costo, desde el punto de vista de que no necesita muchas cosas importadas, ¿cuál es la visión que tú tienes para buscar la manera de parar esos temas? Principalmente las importaciones, porque nosotros debemos apostar a sustituir esos 9 millones de dólares por producción nacional. Eso es una realidad, y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que empezar a trabajar con la calidad y cantidad para poder ir sustituyendo esas importaciones. Nosotros en muchos de los renglones sí somos competitivos y podemos irnos de mano a mano con calidad, pero hay muy pocos productores que están logrando eso. Yo siempre pongo de ejemplo México. México hace 18 años aproximadamente importaba el 85% y producía el 15%. ¿Qué futuro tú le ves
a la producción nacional ovicaprina, Fernando? ¿Cuál es tu visión respecto a esa actividad, que es una actividad que definitivamente, como tú dices, puede tenerla cualquier productor en pequeñas áreas? Por ejemplo, nosotros tenemos unos ovejos, que precisamente tengo un ovejo muy bueno, un catadín, que tú me facilitaste, y tiene unos animales preciosos. ¿Qué futuro tú le ves? ¿Cuál es la dinámica que tú entiendes que debe llevar la producción ovicaprina en el país? Tiene un futuro impresionante, la verdad. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado para que nos desarrollemos y podamos sustituir esas importaciones con producción nacional. Tiene que haber un enlace, tiene que haber un camino de mano de la política pública con los productores. Los productores tienen que cambiar ese chip. Eso antes era una crianza de traspatio, hoy en día es una industria, y esa es la clave. O sea, que cada productor vea que esta actividad es una empresa, que no es una crianza de traspatio. Yo creo que la clave del desarrollo del sector es por ahí el camino. Bueno, le preguntábamos en el segmento anterior que cómo anda el sector lechero, caprino, y cómo anda el sector ovino caprino, porque cada vez que vienen personas aquí, dicen que el sector se está cayendo a pedazos, que las cosas no andan bien, etcétera, etcétera, pero ella tiene cosas importantes que hablar y muchas cosas que también decirle a los productores de cabra. Adelante, Nieves. No, más que nada, yo siempre pienso que la juventud hace falta. Tenemos que permitir que más jóvenes entremos en este sector, porque venimos con ideas innovadoras, venimos con cosas emergentes, que vamos cambiando un poquito cómo se maneja o cómo se manejaba hace 30, 40 años los sectores y la crianza. El sector ovino caprino en general, la verdad que es un sector que ha estado como lastimado porque ha habido muy poco apoyo al sector. Y yo particularmente doy fe de que los programas que se han hecho no han estado como que muy bien sustentados, porque se han hecho a manera en escritorio, quizá por personas que no tienen amplio conocimiento o por personas que están acostumbrados a lo que se hacía hace 30 años y no han aplicado cosas nuevas y modernas, innovadoras. Entonces, esos programas siempre se quedan cortos o no llegan donde tienen que llegar. A mí, por ejemplo, me da mucho coraje cuando dicen, no, es que vamos a apoyar los pobres con ovinos y caprinos. Sí, es verdad, se puede apoyar, pero no hay por qué tratar como que el pobre necesita un ovino y un caprino para echar para adelante. A mí no me gusta cuando hay esas algo son menos las... delicado que eso, que el pobre lo lidia mejor. Sí, pero a mí no me gustan esas expresiones. Cuando se manejan Sí. eso en lo que son políticas públicas, No, eso es un yo siento disparate. que no van enfocados. Ya porque, eso está fuera de... Exactamente. Es un sector fuerte. De hecho, ese tipo de actividad que son de alta rentabilidad, si se manejan bien, casi siempre cuando triunfan solo. Exacto. Yo soy antipaternalismo innecesario. Aquí hay muchas cosas que hay que proteger para que una cosa, si tú tienes una siembra de uva o tú tienes una siembra de pitaya, es un producto que arrancó bien, excepto cuando ya se presentan excepto. Yo nunca he sido de ese concepto. No, yo tampoco. Llévese usted de la mano hasta que los agricultores no entiendan y los productores que su actividad es una empresa, que primero es su responsabilidad y no estén atentos a lo que papá gobierno me va a dar ni a que me manden el técnico y no paga sus igualas. Pero eso está progresando, gracias a Dios. Yo tengo muchos amigos técnicos que viven de la asesoría. Aquí la ley número 8 de agricultura prácticamente señalaba la gratuidad en el servicio. O sea, aquí toda la vida se ha dado los servicios técnicos gratis, pero ya eso desapareció del mundo. Así es. Y en eso estamos muy de acuerdo contigo. Pero Nieve, no quiero quitarte el tiempo para que... Pero perdón, porque usted perdón. ha hecho una exposición brillante. No Pero brillante, debemos no que tiene darle la brillante, sino oportunidad a nuestra que debe invitada. ser corta para que ella Sí. tenga la posibilidad de decirnos lo que nosotros queremos Claro, saber claro. y el público No, también. Nieve, te voy a hacer una pregunta puntual, Diga. complaciendo a nuestro amigo Ramón. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que tú le ves al sector? Mira, Para poder progresar. Es un sector emergente. Yo siempre digo que hay muchos ganaderos del sector bovino que pueden perfectamente implementar pequeños proyectos de cabra. Primero porque tienen las tierras, tienen los pastos, tienen la hierba. Y
si tú comparas el precio de la leche de vaca con relación al precio de la leche de cabra, es un interesante negocio. Nosotros pagamos 80 pesos por cada litro de leche que nos lleven a finca. 80 pesos. 80 pesos por el litro. Excelente. Para luego procesarlo, luego convertirlo en queso, en dulce, de 30 en a yogur. 80, estamos hablando que 50 pesos más que Claro. un litro de leche de vaca. Claro, ahora bien, una vaca produce 15, 20 litros según la raza del animal, una cabra te produce 1,5 litros, 2. Donde tú alimentas una vaca, alimenta 10 cabras. Bueno, realmente el gobierno está diseñando lo que se llama la renovación de los cacaotales con un fondo de la Agencia Francesa de Desarrollo. Eso está prácticamente en su fase final, posiblemente va a entrar al Congreso en los próximos meses. Y el interés es que se renoven las plantaciones de los pequeños productores, porque normalmente tienen más de 60 años. Entonces, la productividad está en el suelo de 30 a 60 libras por tarea y hay que llevarla a 150 o 200 libras por ¿En qué tarea. consiste esa renovación? Para que el público conozca. Renovar Renovar es sustituir la plantación. sustituir las plantaciones viejas por nuevas, ya sea por el método de Injertía. cambio total o injertía. Hay ambos. ¿Cuáles son las experiencias que tienen en base a su experiencia de los rendimientos en la injertía versus la siembra nueva y lo que hay que esperar en tiempo? La injertía reduce prácticamente 1 año y medio el inicio de la producción, pero necesita un mantenimiento y un seguimiento más profesionalizado. Entonces, eso va a implicar una transformación del productor. ¿Y la siembra nueva? Y la siembra nueva dura más o menos un año adicional, pero entra con más garantía y solidez. ¿Se injerta y se hace siembra nueva con la misma variedad? Sí, se injerta, pero normalmente lo que se hace es determinar cuáles son los árboles más promisorios o la variedad de más promisoria y se injerta una planta que no produce con yema de esa misma planta. Entonces pudiera ser que la injertía tenga un tema de rendimiento con respecto a las plantaciones viejas, o las plantaciones viejas rendían igual que unas mazorcas que yo veo que parecen un camioncito, grandísimas. No, realmente cuando tú pones un material de mayor productividad rinde más. Naturalmente que es más exigente en cuidado, por eso más delicado quizás. Son más delicados porque necesitan una poda permanente, necesitan fertilización y necesitan limpieza constante. ¿Cómo el rendimiento es mucho mayor? Claro. Se está investigando en cacao, actualmente se está haciendo investigaciones. ¿Hay algunas nuevas variedades? Sí, hay bastante, se están determinando las variedades que son resistentes a la monilia, que es una enfermedad muy peligrosa, que muy tradicional. no está, pero hay que prepararse por si llega. ¿Cómo anda el crecimiento en los últimos 6 o 7 años, los últimos 7 o 8 años? O en los últimos 10, ¿cuándo comenzó el boom del cacao y en qué punto estamos con el crecimiento en áreas, en el país, si se quiere, o en su federación? Usted no está obligado a saber lo del país. No, realmente el país empezó en el 1985 con un proyecto del Banco Mundial de renovación de cacaotales. A partir de ahí empezó a crecer la producción del cacao, pero se estancó en los últimos 5 o 10 años. Está básicamente en un promedio de 70.000, 80.000 toneladas, que se ha mantenido a ese nivel en los últimos. Bueno, el año pasado se exportaron 62.000 toneladas. 68.000. 68.000 toneladas. Exacto, entonces... Y dice Proindustria que se exportó más, pero fue más dinero que se exportó. Sí. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras
Cada rincón que exploras es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes me ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Yo hablaba de la mente chiquita, del pensamiento corto. Ustedes saben una institución de pensamiento corto que es sumamente importantísima en el país, pero tiene pensamiento corto. Corto desde que nació. El Tribunal Constitucional de este país, que no es tema de abogado, sino tema de sentido común. El Tribunal Constitucional desde que nació en este país, nació pequeño y se desarrolló con mente pequeña. Nació en localidades ajenas. Nunca se preocupó por su propio desarrollo, por lo que incluso les reservaron. El Tribunal Constitucional nació con un fondo extraordinario para construir su propio edificio, pero prefirió cogerse un edificio ajeno del Estado para incluso litigarlo, para poderse quedar con la propiedad ajena y con los recursos que se le dieron para desarrollarse. No estoy diciendo, bien claro, que mal usaran esos fondos. Lo que estoy diciendo es que el Tribunal Constitucional, a quien yo tengo mucho cuestionamiento que hacerle, por irresponsabilidades tomadas desde sus presidentes pasados hasta hoy. Pero lo peor de todo como ciudadano acaba de ocurrir. Pero primero, el Tribunal Constitucional no tuvo el valor. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, que archivó una sentencia que necesita darle explicación al país, que es la sentencia con respecto a los militares constitucionalistas. Él debe explicar en algún momento las motivaciones de esa sentencia. No queremos decir que fue mala, que mucho menos, pero él la debe explicar, porque la gente no la entiende, o la que hemos debido entender esa sentencia resolutiva que tomó el Tribunal Constitucional. Igual que él debe explicar por qué optó por quedarse con el edificio de Inespre en vez de construir su propio edificio moderno, apropiado, etc. El Tribunal Constitucional se destapa con una resolución, una sentencia, no sé cómo le quieran llamar, en contra de la construcción del aeropuerto de Bávaro. Señores, eso no es más que un pleito de intereses económicos donde un tribunal pone en juego el desarrollo mismo del país. ¿Quién ha dicho que un aeropuerto no puede estar cerca del otro? ¿Quién ha dicho que no es factible
desde el punto de vista del espectro aéreo, que pueda coexistir varios aeropuertos, porque eso sería entonces un desmentir a una serie de aeropuertos en el mundo. ¿Por qué? Sencillamente porque se ha protegido todo el tiempo a un monopolio. Pero bueno, el tribunal ha podido decir, mire, lleguen a un acuerdo, hasta en el último caso, lleguen a un acuerdo, porque la realidad de eso es que los monopolistas dueños del sector turístico de este país, que dicho sea de paso han hecho mucho, pero eso no significa que tengan la razón. No significa que Rainieri tenga la razón de todo lo que es el turismo aquí, por el sur, por el este, por el norte, y que haya tenido el derecho de cercenar, de boicotear el desarrollo sostenido del país, sencillamente porque él necesitaba desarrollar su predio que es del este. No. Y entonces el Tribunal Constitucional sencillamente evacua una decisión que impide la construcción del aeropuerto de Bávaro, el tema de la circunvalación de Baní. En este caso, ya se inició una polémica a propósito de un comentario o denuncia que hiciera el expresidente Leonel Fernández sobre el tema del precio y la dimensión de la obra. Miren, señores, a nosotros no nos interesa mucho el tema de las discusiones en torno a los precios de los productos. Eso no quiere decir que nos hagamos cómplices de una serie de malas prácticas que se conocen. Pero primero vamos a ver el producto. Y creo, y puedo decirlo, que tenemos o estamos dentro de los que tienen el mérito de haber sido defensores de la construcción del metro desde su inicio. Mientras había una oposición feroz contra la construcción del metro, este programa y nosotros personalmente nos dedicamos día por día a darle seguimiento a la construcción del metro, desde que se dio el primer Picasso hasta que se inauguró, recuerdo, con la conducción del presidente en un tramo del metro. El metro ha sido una de las obras más impactantes que se han producido en el Distrito Nacional, en la República Dominicana, no solo en el distrito, tiene dimensión de la República Dominicana, el metro metropolitano. Y eso incluso lo atestigua el impacto internacional del metro, porque si ustedes no lo saben, varios países en vía de desarrollo y en vía de construcción del sistema del transporte de metro, pues han venido a la República Dominicana a buscar experiencia sobre la construcción del metro, porque se hizo modernamente al momento, en el tiempo real, se hizo con todas las modernidades de la época y se hizo con rapidez, confort, calidad y rapidez. Esa es la definición del metro de Santo Domingo. El metro era una necesidad desde la época de Balaguer. Ya se proyectaba la necesidad de construir el metro. ¿Por qué? Porque los estudios hablan
y se sabía que el crecimiento desordenado de la ciudad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, demandaba la obligatoriedad, por razones incluso económicas, construir un metro, porque se había permitido la arrabalización de la ciudad del Gran Santo Domingo. Y costaría demasiado dinero y algún costo social y político muy elevado. Eso desde la época de Balaguer. Pero Balaguer, como lo describíamos hace un rato, era un hombre que le tenía mucho miedo al precio del confort, al precio del desarrollo. Por eso nuestro país se quedó, habiendo tenido la perspectiva por encima de Taiwán, Singapur, Corea, etcétera. La República Dominicana, si ustedes buscan eso que les estoy diciendo, teníamos más nivel de desarrollo que los países que les estoy mencionando en la década del 50, 60 y hasta el 70. Es decir, en 20 años, Corea, Taiwán, Singapur, Malasia y otros países, incluyendo Vietnam, devastado por una guerra, hoy es la 17, la 15, la 17 economía del mundo. Entonces, Balaguer le tenía miedo al costo del desarrollo. El problema de la República Dominicana con nuestros vecinos es un problema de nación, de república, como usted lo quiera llamar, de constitución. Y debe haber la responsabilidad de esos 4 ciudadanos y la sociedad en sentido general. Esto no es un problema de juego, de que aquello, es un problema de responsabilidad ciudadana, donde la comunidad internacional debe ser expulsada en las decisiones de esos 4. Cuando digo expulsada me refiero a que una serie de acciones de metiche que se han manejado a través de las instituciones internacionales, pues sean parte a tomar en cuenta, pero no decisiones, no decisivas. Y qué bien que en esa reunión no hay otros intrusos, que en esa reunión existan los elementos fundamentales, que son las de 4 personas. Detrás de ellos hay el equipo que sea necesario, pero lo que se impone es el acuerdo que ellos 4 puedan hacer para enfrentar una situación que es de nación, de país, como usted la quiera llamar, de constitución. Y frente a eso, sentido común se siente optimista, porque aunque sabemos que siempre hay la posibilidad de que las cosas no funcionen, hay un precedente. Y el precedente de ahora es que la vecina nación nuestra es, como nación, lo más importante en términos de vecindad. Más importante que Washington, que Cuba, que Venezuela, todo. Es lo más importante en términos de referente de conflicto internacional, es nosotros con Haití. Nosotros no tenemos que ver con la guerra de la OTAN con Rusia, ni de Israel con Irán. No, lo que tenemos que ver nosotros es nuestro conflicto con Haití. Esa es la situación, esa es nuestra prioridad. Y ojalá que la conciencia de la gente, de los dirigentes políticos, de los opinadores, de los hacedores de opinión, entiendan que estamos verdaderamente en una cumbre, en una necesidad de urgencia, y que ese encuentro de los presidentes
es un encuentro de alta importancia. Sentido común se siente complacido, al menos en el camino que está llevando, pero seguiremos insistiendo en algo que nosotros fuimos de los iniciadores en el sentido general. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. ¿Cuál fue el fracaso? ¿En qué consistió? Bueno, el primero era que no había un control en la calidad de la leche, y siempre bajaba mucho, no teníamos una consistencia en los resultados. Como para vendérsela a empresas grandes. Como para vendérsela a empresas grandes. Entonces luego comenzamos a trabajar con los fabricantes de queso de la zona, y en realidad más bien fue, también cuando teníamos el centro de acopio, pues los fabricantes de queso iban y le ofertaban mucho mejor precio que el centro. Okay. Entonces eso debilitó mucho a la asociación El Centro de Acopio. Entonces decidimos, nos quedamos un grupo de los ganaderos, y son los que nosotros hemos decidido dar apoyo. Y hoy día me enorgullece decir que en el este nosotros pagamos 30 pesos el litro de leche caliente, donde yo sé que hay asociaciones que le están bajando el precio. Entonces ustedes formaron, era una asociación y ahora formaron una empresa. Formamos una empresa bajo el aval de la asociación, con la garantía, o sea, con el tema de asegurar la producción de la zona. Ok, o sea, los asociados exclusivamente venden su leche. Nosotros ahí solo le compramos a los asociados. A esos quesos que tenemos algunos aquí. Así es. ¿Cuántas líneas de queso fabrica su planta? Ahora mismo tenemos el cheddar, danés, gouda, crema, tenemos lo que llamamos el pinto, queso de freír pero por pedido. Tenemos un queso que derrite, le decimos blanco premium, que por lo que es pastelito y empanadilla, eso es muy bueno. Y mayormente eso que nos dedicamos, y también algo de yogur. Qué bueno. Ustedes tienen... Ahí están, mira. ¿Cómo se desenvuelven comercialmente ustedes frente a la libre competencia, el DERECAFTA? Y no del DERECAFTA, sino antes del DERECAFTA estaban entrando quesos aquí, que teníamos informaciones de que muchos de ellos estaban muy próximos al vencimiento, que comienzan a declinar los precios. ¿Cómo se manejan ustedes frente a esa competencia a veces desleal? En realidad no competimos, porque nosotros trabajamos con leche pura. Nosotros no utilizamos ningún tipo de subproducto lácteo, ni hidratamos leche, ni nada. Y entonces, pues, tenemos un costo de producción un poco alto, porque alquilamos almacén, estamos haciendo una estructura, ese no era nuestro negocio. Nosotros no queríamos, no era la intención de ser quesero,
nosotros somos productores de leche. Sí, claro. Pero la vida nos llevó a eso. Llevó a eso porque la vida está llena de esas circunstancias. Y para que el público entienda el término, que no son técnicos, la mayoría de la gente que nos ve, que usted dice que no hidratan leche, no quiere decir que los que venían de fuera se le echaba agua, sino que ustedes no usan leche en polvo para hacer queso, sino una leche natural, que en el proceso de hacerla polvo pierde muchas cualidades. Bueno, vemos que la industria del queso es una industria que es bastante compleja, primero en lo que es el procesamiento y posteriormente lo que es el mercado. Penetrar a un mercado en donde hay poca supervisión de la calidad y la inocuidad del producto es medio complicado. Veo que ustedes se están diferenciando. ¿Cuál es la visión y la misión de esta compañía o de esta empresa para poder calar y escalar al mercado y poder ser rentable, verdad? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Mira, nuestra visión es, obviamente, ofrecer un producto, y como dice muy bien aquí, el sabor de antes en tiempos modernos, un producto de calidad que compita con los quesos de verdad. Nosotros podemos competir con un queso importado, obviamente en algunos casos sin problema ninguno. Con lo que no competimos son con las imitaciones de quesos. Y nuestra misión es seguro ofrecer una garantía, una seguridad a nuestra zona, a nuestro municipio, defender a nuestros productores, que no salgan ellos de su negocio, que no vendan su finca, no vendan su ganado, y eso es una responsabilidad que nos toca a nosotros como directivos de asociación. Ya esa es una proyección de ustedes hacia la conciencia nacional en el sentido de los ganaderos cuando se habla de eso. Totalmente. Que si dan ese paso, ustedes están también dispuestos a orientarlo. Claro que sí. Para que el mercado se modernice. Y hay muchos trucos en el negocio del queso. Hay muchas imitaciones que usted ha mencionado ya más de una vez. Cosas que no son lo que es. ¿Cómo afecta eso con el tema del etiquetado? Fíjese que nosotros hemos hecho un seguimiento en supermercados, y porque uno tiene que conocer su competencia. Claro. Y la verdad es que yo he visto poco etiquetado. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, queremos cumplirlo al 100% también. Y lo están cumpliendo. Totalmente. Fíjese algo, nosotros somos, según dice Salud Pública, los técnicos que nos visitaron, nosotros no produjimos una libra de queso antes de tener todos los permisos. Nosotros tenemos todos nuestros permisos y estamos a la orden. Ni saca ningún producto así huérfano. No, todo lo contrario, tenemos incluso trazabilidad. Cuando un producto sale de la planta, nosotros sabemos cuándo se fabricó, quién lo fabricó y hasta cuándo podría ser útil ese producto. Bueno, hay algo importante, que ustedes están en un segmento del mercado, que diríamos que es un segmento gourmet. ¿Han podido ustedes penetrar al gran mercado que tienen ahí al lado de la industria turística, de los hoteles y centros turísticos que hay en esa gran provincia? No hemos podido hacerlo, es un mercado mucho de importación, es un mercado que busca precios económicos. De mucho volumen también. De mucho volumen también. Lo que sí hemos estado haciendo, y es donde estamos entrando en Santo Domingo, en puntos específicos como son restaurantes y eso, y tenemos ya conversaciones con 2 cadenas de supermercados que estamos a la espera ya de culminar las negociaciones. Qué bueno. Entendemos que con el favor de Dios dentro de poco ya podremos circular más. Pero estamos saliendo poco a poco, ha sido duro, porque uno sabe de ganadería y luego tuvimos que aprender. Es un poquito diferente. Sí. Y eso es en todo que se da, porque aquí hay mucha gente que han sido expertos manejando factorías de arroz, por ejemplo. Pero cuando llegan queremos decirle y reiterar que la población dominicana en los Estados Unidos no es nada más y nada menos que 2.4 millones de dominicanos que vivimos en el exterior. De 10 a 11 millones que somos, estamos hablando de acercándonos a un 30% de los dominicanos en el exterior. Ya ustedes sabrán lo que significa eso. Eso significa, en primer lugar, que la población está distribuida de la manera siguiente. 52.8% son mujeres, como siempre, son numerosas en la mayoría de los países, y el 47.2% son hombres. Pero tenemos que decirle también que solamente en Nueva York
848.560 dominicanos al año 2024 vivían allá. 380.143 en Nueva Jersey y en Florida 312.000. Igual manera en Pensilvania 190.000, en Massachusetts 190.000, en Rhode Island 68.000 o 69.000, perdón, en Connecticut 65.000, en Texas 44.000, casi 45, falta muy poco, Carolina del Norte 39.000 y en Georgia 35.000. No sabíamos que en Carolina había tantos dominicanos y en Georgia y en Texas sí, pero no pensamos que en Rhode Island habían 68.000, 69.000. Pero así es, uno no conoce esas cifras hasta que no las ve. Esas personas son las que mantienen parte del intercambio comercial con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los países que tienen una migración alta tienen un mercado que los ciudadanos de esa migración que tienen tratan de enviarle los productos que más les gustan. Aquí hay muchas cosas que usted no se imagina y que otro día hablaremos de ellas, que se van a Estados Unidos por la migración que hay, y otras tantas que es por razones de conveniencia para los Estados Unidos, que es lo que rige el comercio en el mundo. De todos modos, la parte más importante es lo que significa para nosotros, y por eso somos tan insistentes en estos temas, y es que la población que está allá de 25 a 34 años son un 15%, de 35 a 44 un 13% y de 45 a 54 un 11%. Quiere decir que estamos hablando de un 41,5% que están en edad productiva. Y esa gente, que son de los 2.400.000 que viven allá, el 41%, que son 995.000 personas, son más de 1 millón, porque este número no es de ahora. Más de 1 millón de dominicanos envían remesas a la República Dominicana. ¿Y qué envían ellos? Bueno, de acuerdo con la fecha del 2024, envían 9.000 millones de dólares al año. Cálculo promedio por persona, edad productiva, 9.000 millones, nada más tienes que dividirlo en los 900 y pico, en el millón que hay, y eso va a dar 9.045 dólares con 87 centavos. Cada dominicano, no cada dominicano vive en el exterior, sino cada dominicano cuya edad oscila entre 25 y 54 años. Eso quiere decir que cada año un dominicano envía 9.045.87, equivale a una cantidad de 750 dólares a 760 dólares cada mes, que esos son 45.000 pesos dominicanos. Pero queremos hacer algunas correcciones por razones de lógicas y de sentido común, que la gente entienda que no se trata de que de ese millón de dominicanos le manda 442.000 pesos a su familia aquí para que coman y para que vivan. Una proporción importante es para su subsistencia en República Dominicana, pero eso está ahí incluido, compromisos pequeños que ellos tienen aquí. La mayoría de las personas que están en Estados Unidos, una gran parte, aunque tengan ya un estatus regular allá, son gente que dejaron detrás familias, amigos, padres, madres, hijos, y que le envían para su subsistencia aquí
Eso también implica que deben un pagaré aquí de algo que tomaron fiado o quieren que le coloquen en el banco un ahorro para cuando vengan a tener dinero o para cuando se retiren. En fin, hay una diversidad inmensa de cosas que ellos hacen con ese dinero que nosotros entendemos que y queremos que ustedes comprendan de qué se trata. Quiere decir que por eso, para concluir este segmento, quiero decirles que tenemos que tomar con pinza, no importa el presidente que está en Estados Unidos, sino nuestra política exterior con Estados Unidos y la mentalidad de los dominicanos frente a los Estados Unidos, que no es simplemente que nuestro socio comercial, porque hay una conveniencia de aquí para allá y de allá para acá, de ellos vendernos y una conveniencia de nosotros comprarle, que se haya a través de los años. No, es que los dominicanos es que tienen cerca del 30% de nuestro país allá, laborando, dándole trabajo, y ellos también contribuyendo al desarrollo de ese país. Pero nada es blanco o negro, porque la gente a veces quiere entender que Estados Unidos es grande por las migraciones. Sí, ellos son más grandes porque administraron las migraciones. Si ellos hubieran abierto la puerta, siendo el primer poder del mundo, sin límites, a todo el mundo quisiera irse para allá a establecerse, a trabajar y a quedarse trabajando, y hubiera sido todo a la brigandina, como dicen aquí, que era la Bricks and Dine, que era que se llamaba la empresa, que fracasó con Trujillo y la gente le puso ese mote de que todo es a la brigandina cuando una cosa no sirve. Si nosotros tenemos que tomar con pinza, con mucho cuidado, con mucha serenidad y con mucha solidaridad a nuestro principal socio comercial. Por esas razones, no es solamente porque nos compran y nosotros le vendemos, no, es que tenemos un 25, un 30% de personas allá, que están en ese país, y la suerte de ellos allá depende de ese país, no de nosotros, y que un % importante, que se lo vamos a decir un día de esto, son residentes y son ciudadanos americanos, porque también tienen esa ventaja. Bueno, en otra ocasión seguiremos ampliando sobre este tipo de temas, pero por ahora vamos a cumplir con nuestros compromisos. Vamos a hacer una pausa y de inmediato retornamos con los demás temas de sentido común hoy miércoles. Pausamos.